Bueno, mientras logramos que el viceministro se conecte como hablante, les hago una presentación de nuestro primer espacio oficial de la revista Cambio para hablar de un tema neurálgico y de mucha relevancia que es la reforma a la salud. Digamos que ayer el presidente Petro mencionaba en la radicación que esta es la primera de las reformas sociales más importantes de su gobierno. La idea es que con los expertos tengamos un debate y al final voy a abrir micrófonos para que las personas puedan hacer sus preguntas, las inquietudes que tienen sobre la reforma, que aprovechemos también que está el viceministro en representación del Ministerio de Salud para que nos pueda también resolver dudas. Entonces, hoy en este panel nos acompaña el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez. Él es odontólogo, especialista en Administración de Servicios Públicos y magíster en Administración y en Gobierno. También nos acompaña Tatiana Andia. Ella es economista, historiadora, doctora en Sociología y profesora de la Universidad de los Andes. Es experta en temas de salud. Fue asesora del Ministerio de Salud para Política Farmacéutica y acompañó en el campo programático de la campaña de Alejandro Gaviria. Germán Bayona es el presidente del Colegio Médico Colombiano en Bogotá y es jefe de cirugía del Centro de Investigaciones Oncológicas. Y el doctor, finalmente, Ramón Abel Castaño, es médico consultor en salud, máster en gestión pública de Harvard, PhD en salud pública y es actualmente miembro de la Academia Nacional de Medicina. La idea, como les comenté ahorita, es hacer un debate respecto a los principales puntos que se conocen de la reforma a la salud y luego darle la palabra a las personas que están conectadas para que nos hagan preguntas. Viceministro, no sé si... ya lo estamos oyendo. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, viceministro, pues bienvenidos a todos nuestros panelistas que aceptaron este espacio. Bueno, comenzamos con usted, viceministro. La reforma a la salud que se presentó ayer en el Congreso implica un cambio total en el sistema de salud. No es una transformación pequeña, no es un sector que se cambia, es un cambio total al sistema de salud como está concebido ahorita. Como todo trámite legislativo, viceministro, en el debate se llevará, digamos, se deberá llegar a algún consenso de acuerdos. Un ejemplo reciente fue la tributaria, que, digamos, fue muy distinto el documento que entró al Congreso al que salió. Quiero preguntarle, viceministro Martínez, ¿a qué está dispuesto a ceder el Ministerio de Salud en este debate de la reforma? Bueno, buenas noches, espero que me estén escuchando bien. Primero, pues, agradecer el espacio que nos dan para comunicarnos con todos los presentes y los que nos están escuchando en el futuro. Primero, partir de que lo que se está proponiendo hoy al Congreso de la República es producto de muchos años de evolución del actual Sistema General de Seguridad Social en Salud, donde a través de los años pues ha habido varias apuestas para mejorar el sistema de salud colombiano. Y ahí se pueden ver pues en las varias normas que se han hecho y en las que se han intentado hacer. Ha habido, si se quiere, ires y venires en nuestra normatividad. Pero al final del día ha habido una evolución. Lo que hoy tenemos del Sistema General de Seguridad Social en Salud no fue lo que diseñó la Ley 100 del 93. Y esto ha pasado por varias cosas. La principal, a nuestro modo de ver, es la intervención de la Honorable Corte Constitucional, donde ha venido marcando la senda y ha venido, de alguna manera, mandándole mensajes al gobierno, a los diferentes gobiernos, de que hay que hacer una evolución y que hoy la salud, más que un servicio público esencial, es un derecho humano fundamental. Y ese derecho humano fundamental pues tiene unas condiciones, tiene unos principios. Uno, el más importante para nosotros es la universalidad. Y esa universalidad tiene que ver con que hay que garantizarle el goce efectivo del derecho a todos los residentes del país, no a los afiliados, a los residentes. Y esa condición, pues obviamente ya nos pone unas barreras para que la población acceda a los servicios de salud. Pero también plantea la Corte Constitucional que el derecho fundamental a la salud no se circunscribe solo a la gestión individual del riesgo o a la atención de la enfermedad,
sino que incluye y debe avanzar hacia el cuidado integral de la población. También nos plantea la propia ley estatutaria que, digamos, un punto de quiebre en estos 30 años, donde la ley fue propuesta por la entonces Gran Junta Médica, 6 organizaciones médicas del orden nacional que radicaron este proyecto. Hay que recordar que lo que salió del Congreso de la República no fue lo mejor, pero la Honorable Corte Constitucional en una sentencia, la sentencia C-313 del 2014, la arregló de alguna manera y declaró exequible esa norma, pero de manera condicionada. Entonces, esta ley hay que verla a la luz de la sentencia C-313 del 2014 y allí se plantea que lo que tiene que ver con la regulación, con la organización y con toda la gestión del servicio público esencial es una función indelegable del Estado. Entonces también todo esto nos llama la atención a que necesitamos reformar el actual sistema general de seguridad social en salud para adaptarnos a esta nueva condición de que nos impone que la salud es un derecho humano fundamental. ¿Qué está, Le qué se entiendo, está viceministro, dispuesto, le entiendo. qué se está dispuesto Ujú. a ceder? Digamos, como el tema. Pues digamos, ya se ha cedido, digamos, de manera importante. Ahí hay unas condiciones para poder seguir evolucionando sobre lo que ya se tiene construido. Entonces ahí tenemos una posibilidad, digamos, inmensa de poder llegar a todo el territorio nacional con mejores servicios de salud y considerar una organización más adecuada a las necesidades de la población y quitarle, Pero no hay digamos, unas líneas verdes, no hay unas líneas verdes, disculpe que lo interrumpa, viceministro, no hay unas líneas verdes que ustedes están dispuestos, digamos, a negociar en ese debate democrático en el legislativo, eh, ya sea, no sé, modelo de atención, sí, transición. es probable que sí. Ya de hecho, pues la transición va a ser una transición tranquila, esperamos, y no tiene un lapso de tiempo estimado, sino que va a ser la misma evolución del sistema la que nos va a ir planteando cómo se transita hacia el nuevo sistema de aseguramiento social, ¿cierto? Lo que sí es que hay unas líneas rojas, y las principales líneas rojas tienen que ver con que el sistema transite hacia la garantía del goce efectivo del derecho, ¿cierto? Si hay unas sugerencias, indicaciones que nos alejen de esa progresividad que tienen los derechos humanos fundamentales, pues obviamente eso no se podrá aceptar, ¿cierto? Cosas como restringir, por ejemplo, las garantías que hoy se tienen, que ha sido una evolución de nuestro sistema, pues obviamente eso no se podrá permitir. O de imponer más copagos, por ejemplo, como algunos plantean, para tratar de poner más barreras de acceso a la población, pues obviamente que eso tampoco se podrá permitir. O tratar de hacer dos sistemas, que es una de las propuestas que anda rondando, un sistema manejado por la intermediación financiera y otro sistema manejado por el Estado, tampoco porque la misma Corte Constitucional nos invita a la igualdad de trato. Entonces, son Ok, bienvenidas todas las sugerencias y todas las propuestas y todas las alternativas que vayan digamos, en la dirección de desarrollar la ley estatutaria y el derecho fundamental a la salud. ok, en esta dinámica yo voy a ir haciendo unas preguntas a los expertos, pero los otros expertos o las otras personas invitadas al panel, si quieren intervenir, simplemente prenden el micrófono y hablan o intervienen después de la persona que está respondiendo. Y Pasando a otro así tema, como interviniendo, perdón, sí. Julián, así como interviniendo como sin pedir permiso, porque o hay como levantar la No, mano o algo. dale, No, dale, dale. hablando. Ah, bueno. Hola a todos y pues a todos los que escuchan. Y pues oyéndote, Luis Alberto, yo sí quisiera hacer una reflexión, a ver cómo la ves tú. Pero, o sea, yo soy absoluta partidaria, defensora del derecho fundamental a la salud, pero sobre todo pues de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en esa materia. Pero mi lectura frente a cómo se evolucionó la lectura, la jurisprudencia de la Corte es un poquito distinta, porque yo sí creo que la jurisprudencia de la Corte en gran medida evolucionó también en vacíos que no eran propios de la ley 100, sino de la forma en la que la ley 100 fue evolucionando y no fue cumpliendo su propio mandato.
¿cierto? Entonces, creo que la jurisprudencia de la Corte va en dos direcciones que estaban más o menos contempladas en la ley, pero que no se dieron en la realidad. Una de ellas, por ejemplo, la actualización periódica del plan de beneficios en salud. Otra de ellas es la unificación de los planes de beneficio y de las, digamos, primas del régimen contributivo y el régimen subsidiado. Ambas cosas estaban contempladas como medidas de equidad en la ley 100, ¿cierto? Y es gradualmente el plan de beneficios se va a actualizar, va a contemplar las nuevas tecnologías que son necesarias para la población, para la atención digna y equitativa de la población, y no va a haber diferencia entre las personas que están en el régimen subsidiado y el régimen contributivo. Sin embargo, la realidad fue distinta en la evolución de la ley a lo que la ley planteó, entre otras por cosas que son normales, creo yo, en el gap entre la realidad y la ley escrita y la ley vivida, ¿cierto? Entonces, el plan en gran medida no se actualizó, entre otras razones, muchas razones, unas de ellas financieras, pero otras, por ejemplo, de arreglo institucional o de gobernanza. Entonces, la ley 100 contemplaba un Consejo Nacional de Seguridad Social que es menos incluyente, pero parecido al Consejo Nacional de Salud que propone la reforma en salud, y eso generó algunos problemas. Uno de ellos es que había, digamos, intereses contrapuestos en ese consejo que hacían que fuera difícil llegar a consensos en torno a qué tan rápido y cuánto se podía actualizar el plan de beneficios. Conclusión, terminamos con un plan de beneficios que se actualizó mucho más lentamente de lo que queríamos, por ejemplo, no incorporando los tratamientos para el tratamiento del VIH, poniendo en riesgo vidas humanas de personas que efectivamente en ese momento, en el estado de la técnica, contaban con alternativas terapéuticas que le hubieran podido salvar la vida. De ahí el inicio de los primeros litigios muy poderosos en salud y el inicio de toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional, parecido a muchas de las sentencias que garantizaban acceso a tratamientos que estaban incorporados en el plan contributivo de salud y no estaban aún contemplados en el plan subsidiado, y tenía que ver con que no se unificaron tan rápidamente como la ley lo contempló. Todo esto lo estoy diciendo simplemente porque las leyes pueden ser muy divinas en el papel, pero en la práctica, entre otras por asuntos de intereses contrapuestos, de efectividad, de cómo se puede resolver, digamos, en la práctica la implementación de las leyes y a su vez restricciones financieras, pueden hacer que grandes deseos en el papel enfrenten verdaderas, digamos, límites en la práctica. Yo sí quisiera, de parte tuya, pero en general, en el debate público, una reflexión sobre cómo eso puede suceder, los efectos no deseados e inesperados de leyes hechas con las mejores intenciones. Bueno, me invitas como a responderte. Bueno, hola Tatiana, espero que estés bien en unión de tu familia. Mira, muchas cosas para conversar alrededor de tus planteamientos. Lo primero, intuyo en lo que planteas que entonces el problema del actual sistema es la falta de implementación de la Ley 100. Pues bueno, después de 30 años, plantear que no se implementó verdaderamente como eran sus postulados, pues es una alternativa, digamos, para discutir. No, pero no es Estoy exactamente plenamente eso, de acuerdo. perdóname porque no es el Sí, planteamiento, justamente ese no es el planteamiento. El planteamiento es otro, ¿no? No es no la implementación después de 30 años de la ley, no, ese no es mi planteamiento. Mi planteamiento es el inicio del litigio en salud, en la evolución del precedente y la creación del derecho fundamental a la salud como una respuesta orgánica en parte a la insuficiente implementación de la ley en ese momento. No estoy hablando del 2023, estoy hablando de finales de los años 90, o sea, apenas unos 6 u 8 años después de la entrada en vigencia de la ley. Lo que estoy diciendo es las leyes se emiten, pero su implementación toma tiempo. Y en ese tiempo la sociedad se va ajustando. Yo quisiera hacer pero yo hablo un minutico nomás para lo que dice la doctora Tatiana.
cuando Por uno favor, mira cerremos este la punto para poder evolución, pasar a lo central de la reforma. Se los pido porque cuando este uno, espacio se puede alargar hablando del tema cuando uno constitucional. mira, cuando uno mira el tema de fondo, cuando se empieza a pronunciar de manera afirmativa la Corte Constitucional, es con ocasión de la sentencia T760 del 2008. Ya había transcurrido un tiempo importante después de la promulgación de la Ley 100. Cierto. Y la Corte Constitucional, en esa que es una sentencia hito, que todavía 15 años después no se ha cumplido a cabalidad, pues de alguna manera nosotros aquí en el Ministerio ahora estamos tratando de cumplirla, pues la Corte nos evalúa con una calificación precaria. Y lo principal y el hilo trazador de todas las órdenes que manda la Corte al gobierno es que no hay un acceso, que hay una inversión importante de recursos, pero que el acceso no se da. Ese sí sería un punto de discusión de por qué no se da el acceso. Y de alguna manera lo estabas planteando en la falta, por ejemplo, de tratamiento para pacientes con VIH que se dio en su momento, del tema de los recobros, que ocasionó también un despilfarro importante, que hubo un cartel en su momento, un cartel incluso donde la intermediación financiera tuvo un rol preponderante y donde el consorcio, el FOSIGA, que estaba también en ese entonces manejando los recursos, también tuvo un papel relevante, ¿cierto? Y cómo se empezaban a negar servicios con el argumento de que no estaban en el plan de beneficios y luego resultaban que sí, que realmente sí estaban en el plan de beneficios. Entonces la historia es una historia larga que hay que seguir evolucionando, como les digo, pero que ya por fortuna hoy pues hay una actualización del plan de beneficios importante, incluso se ha ido más allá, ¿cierto? Y han habido cuestionamientos incluso del Observatorio por el derecho a los medicamentos o el Observatorio de la Universidad Nacional que dice, venga, están incluyendo un montón de tecnologías que hay que revisar si sí le agregan valor o no al cuidado de las personas. Entonces hay que tener, digamos, como la justa medida. Hoy tenemos un plan de beneficios muy importante que le garantiza a la población el acceso a múltiples tecnologías. Y con la evolución de la ley estatutaria, plantea que en principio todas las tecnologías que están dispuestas en el país hacen parte del núcleo esencial del derecho. Juliana, Quiero pasar, antes de discúlpame. que, perdóname, Hermano, es Juliana, que lo son que pasa muchos es temas que, los que tiene la reforma sí, y sí, más sí, allá pero de ese es apreciar. precisamente el tema de la reforma más importante, Juliana, es de lo que se está hablando en este momento. Esa es la clave y el núcleo fundamental de la reforma. Precisamente porque, mira, Juliana, la ley estatutaria de la salud, que es la 1751 del 2015, lleva 8 años sin reglamentar. Y lo que se está planteando en la reforma es la reglamentación de la ley estatutaria de la salud. Eso ocurrió en el gobierno Santos, cuando el ministro de la salud era precisamente el doctor Gaviria. Y no se hizo absolutamente nada para implementar la ley estatutaria. Y contrario a eso, hubo mayor regresión con respecto a la sentencia T760, que fue lo que derivó en la ley estatutaria de la salud. Es decir, cada vez estamos en una situación absolutamente más crítica de los hospitales, de las clínicas, mayor cantidad de barreras de accesos de salud, y por eso nosotros, digamos, desde el sector salud, los médicos, los trabajadores de la salud, los pacientes, exigimos que existiera una reforma, y esto es un proceso que viene desde muy atrás, en la que han participado muchísimos organismos de la sociedad civil y gremios médicos. Y de paso te hago una aclaración: yo soy presidente del Colegio Médico de Bogotá y miembro de la Federación Médica Colombiana, que hizo parte de la federación activa en la redacción de la reforma. Perfecto, doctor Germán. Quiero pasar a un punto importante de la reforma y es básicamente la transformación de la ADRES. Hoy la plata gira la ADRES, que es, digamos, para que la gente lo entienda en contexto, la ADRES es como un banco de la salud que le gira a las EPS y estas se encargan de pagar a los prestadores. La reforma plantea que la ADRES va a pagar directamente a esos prestadores y además va a tener un cambio institucional grande en el que se van a crear unas series regionales, cerca de 33 sedes regionales que van a encargarse no de pagar, pero sí ordenar pago y hacer contratos. Le pregunto al doctor Ramón Abel Castaño,
¿Cuáles son los riesgos, doctor Rabel, de que el Estado asuma esta operación que hoy en día está a cargo de cerca de 25 entidades privadas distintas? Los riesgos son muy grandes, Juliana, y conecto con el planteamiento del viceministro en cuanto a que esta ley, o sea, con todo lo que han hablado. Se nos fue, doctor Ramón. Tatiana, ¿tú me estás oyendo? Sí, te estoy oyendo, Juliana. Creo que el doctor Ramón se le fue un poco la señal. Sí, ¿no? Pero Parece que desapareció sí, ¿no? mientras el doctor Abel se vuelve a conectar, yo le quiero preguntar al viceministro, que finalmente es la persona que viene en representación del Ministerio de Salud, que está liderando esta reforma, mientras el doctor Abel vuelve y se conecta para respondernos la pregunta, es, viceministro, háblenos un poco de ese costo que tiene esa nueva institucionalidad que se va a crear y cómo se va a garantizar la sostenibilidad del sistema, porque de las cosas más problemáticas de la Ley 100 es precisamente que la plata no alcanza. ¿Cómo se va a contener el gasto en ese modelo, viceministro? Sí, pues mira, Juliana, eso de que la plata no alcanza es un punto para revisar, pero no me voy a no me voy a quedar ahí para poder responderte lo que planteas. Hoy nuestro sistema se desgasta con las casi 30 EPS, que antes eran más de 100, en enormes transacciones que lo que hacen es atomizar los recursos, hacen una dispersión de recursos donde se le pierde el control a los recursos. Y por eso tenemos pues también un sistema que mediante su fondo central, que son las transacciones, pues hay un despilfarro permanente y hay una ineficiencia. Y es un sistema que, hay que decirlo, es proclive a la corrupción, porque no tenemos el control de los recursos en el uso. Tenemos ya un avance importante con la ADRES, y es que se consolidan los recursos en esta institución pública, y luego de consolidada, pues ahí es cuando vienen los problemas. Lo que queremos hacer con la transformación de la ADRES es poder tener un control de los recursos, un control de los recursos que empieza con la planificación de los servicios, con cómo organizar los servicios alrededor de las necesidades de la población y no delegarle al mercado, que es lo que hemos venido asistiendo en estos 30 años. Se le delegó la organización de servicios al mercado, y por eso es que hoy en muchos de los departamentos del país adolecen, por ejemplo, de servicios de atención materno-infantil, porque no son rentables financieramente, se cierran. No vamos orientados a las necesidades, tenemos dificultades en algunos departamentos con servicios como medicina interna, como servicios de atención en salud mental, entre otros, pero sí pululan, abundan otros negocios, otros servicios que obviamente son más rentables. Entonces también necesitamos organizar los servicios según las necesidades de la población, y obviamente necesitamos avanzar. Ya de alguna manera hay mucha información sobre los costos de operación que tienen las IPS públicas y privadas, de cuánto tenemos el mercado laboral también a nivel territorial, a nivel nacional, de cuáles son las deficiencias del talento humano que tenemos, la concentración de los especialistas en algunas ciudades. Y obviamente la reforma propone también cómo hacer una planificación ordenada del talento humano, que también se le entregó al mercado, y el mercado obviamente no ha respondido según las necesidades. Bueno, Juliana, creo que ya ahora sí me volví a conectar, ¿cierto? Sí, pero antes de seguir con usted, doctor Ramón, le quiero preguntar, doctor Luis Alberto, en los anexos de la reforma hay una serie de proyecciones de lo que podría costar esa transformación de la ADRES, que está calculada entre 1 billón y 3,3 billones de pesos. Pero ¿nos puede usted de pronto ahondar un poco más, digamos, esa plata, de dónde va a salir o cómo se va a financiar esa transformación? Sí, Porque mira, no solamente hoy se trata de 33 sedes regionales, sí. y es una cantidad de gente nueva, digamos, auditando, haciendo tareas también de contratación, de revisión de facturas. Sí, hoy esos recursos que se orientan, digamos, como al gasto administrativo, está en cabeza de las EPS. Y las EPS gastan alrededor de 5 billones de pesos, alrededor, unos años más, años menos. Tienen incluso posibilidad de gastar más. En el régimen subsidiado pueden gastar el 8%, y en el régimen contributivo pueden gastar el 10%. Eso obviamente es
es mucho más de lo que se calcula que va a gastar la ADRES, porque como te digo, ya no va a haber esa dispersión poblacional que tenemos hoy. Hoy tenemos dos fallas estructurales de nuestro actual sistema general de seguridad social en salud. Una, de pronto la principal, es la segmentación de la población, discriminación de la población según su capacidad de pago. Esto es una cosa que obviamente se aleja de la igualdad de trato que deben tener los derechos humanos fundamentales. Hoy tenemos un segmento que se llama régimen subsidiado. Al interior de ese segmento hay unos subsegmentos que corresponden a cada una de las EPS. Y dependiendo de la EPS donde uno está afiliado, pues ahí es que lo tratan bien o lo tratan no tan bien. Y aquí también hay, digamos, un problema ético y moral. ¿Cómo así que la atención en salud, que tiene que ver con un derecho fundamental, depende de qué tan bien o mal está financieramente mi, entre comillas, asegurador? Y entonces yo pertenezco a una EPS que está deficitaria, no me atienden y obviamente esto causa barreras de acceso. Y la otra falla estructural que tiene nuestro sistema es la fragmentación de los servicios. Cada hospital y clínica está obligada a competir. Eso es uno de los preceptos de la Ley 100. Y esa competencia obviamente evita la integralidad, la articulación con otros hospitales y clínicas y el cuidado integral. Y tenemos una tercera falla estructural, y es el enfoque curativo que tiene el modelo de atención. Y esto, en palabras de la Corte, pues obviamente este enfoque curativo atenta contra la dignidad de las personas, porque hay que esperar que las personas, nosotros, tú, yo, los compañeros que estamos acá, suframos, ya sea física o psicológicamente, para empezar a atendernos. Y así hay muchas más fallas estructurales que este proyecto de ley va a ir a la causa de esas fallas y va a tratar de resolverlas. Ahorita más adelante ahondamos en esos temas, doctor, y paso de nuevo con el doctor Ramón Abel Castaño. Doctor, ¿cuáles son los riesgos de que el Estado asuma esta operación? ¿El Estado sí está preparado para asumir esto? Bueno, perdón por las dificultades técnicas, no sé por qué me está sacando este Twitter, pero trato de responder muy rápido antes de que me vuelva a sacar. Yo creo que hay un riesgo enorme en la medida en que la propuesta elimina los controles previos y concurrentes que normalmente hacen las EPS, los procesos de auditoría previa, autorizaciones, etcétera, y los procesos y las auditorías concurrentes, que son herramientas que, aunque son muy resistidas y son odiadas por todo el mundo, los médicos, los hospitales y los pacientes, de alguna manera son los que permiten que los recursos se alcancen hasta el final del año. Recuerden que hay países desarrollados con sistemas que son modelos en el mundo, que tienen las listas de espera como política para contención del costo. Incluso Costa Rica, que es un referente está cogiendo mucha fuerza recientemente. Entonces, cuando se eliminan los controles previos y concurrentes, bajo la expectativa de que los médicos se van a autorregular, algo que puede tomarse años en desarrollar, eso no sale de la noche a la mañana, entonces lo que va a haber es un incremento sustancial en las facturas y en las cuentas a cobrarle a estos ADRES regionales, y tampoco las EPS que se convierten en administradoras de CAPS van a tener el incentivo para controlar la pertinencia y la racionalidad técnico-científica de la mediana y alta complejidad, porque pues finalmente no es su chequera, es la chequera de la ADRES, y va a pasar más o menos lo mismo que pasó con los recobros del FOSIGA, cuando las EPS pues eran mucho más laxas y mucho menos exigentes a la hora de garantizar la racionalidad técnico-científica de las tecnologías en lo que era el no POS en aquella época. Entonces creo que aquí va a haber un riesgo enorme, porque se desalinean esos incentivos y todas esas intenciones tan loables que plantea el viceministro, que todos estamos de acuerdo, ¿quién puede estar en contra de eso? Al final van a terminar aterrizando en la realidad de que se disparó la demanda, la ADRES no pudo contener ese costo y los recursos muy seguramente se van a agotar antes del final del año, y eso lo que va a terminar es, para volver a la discusión del principio constitucional, va a terminar en una afectación profunda, mucho más honda, del goce efectivo del derecho a la salud de la que tenemos hoy en día. No quiero decir que la situación hoy en día sea un mar de tranquilidad, absolutamente, en lo más mínimo. Sin embargo, estoy muy temeroso de que el problema termine profundizándose en vez de resolverse. Juliana, me gustaría tener aquí un punto de participación. Claro que ¿Me sí. estás escuchando? Bien, bueno, sí. Lo primero, hay muchas cosas que hay que decir justo con respecto a lo que está diciendo el doctor Ramón Abel. Lo primero es que no es cierto que no existan auditorías y que no haya control post. Si uno lee el proyecto de reforma, hay varios elementos que son las auditorías. Pero auditorías previas y concurrentes no. Auditoría posterior, o sea... Son auditorías posteriores, pero además en el momento en que se está haciendo, ¿qué es lo que pasa? Es que él se está planteando el tema del control del gasto.
Y el control del gasto en un sistema de salud se puede hacer en varios momentos. Y aquí estamos hablando de un control del gasto cuando la gente se enferma. Es decir, la gente se enferma y entonces el control del gasto se hace a través de todas esas barreras administrativas de autorizaciones que hacen que la gente no pueda acceder a los tratamientos. Y entonces, no, eso es parte del control del gasto y se demoran 2 meses en una autorización para una endoscopia y otros 2 meses para un tratamiento de una, digamos, una quimioterapia y esto afecta el derecho fundamental a la salud, porque esto hay que aterrizarlo a lo de los pacientes. Pero el control del gasto, cuando ya la gente se enferma, es un control que afecta el derecho fundamental a la salud. Entonces hay que hacer un control del gasto antes, en la promoción, en la prevención, en la atención temprana. Y obviamente se necesita que los médicos y todos los profesionales de la salud tengamos y entendamos la necesidad de la justicia distributiva de la que está hablando el doctor Ramón Abel con respecto al aseguramiento y a los dineros de la salud, para poder garantizar el funcionamiento y la viabilidad de un sistema de salud. Es decir, tenemos controles antes, previniendo que la gente se enferme, haciendo la promoción, la prevención, la atención primaria para que la gente no vaya al alto costo y los médicos que van a generar pues el ejercicio profesional con autonomía, con autorregulación. Pero si lo hacemos después, el punto fundamental es que le dañamos afectamos el derecho fundamental a la salud y entonces cuando la gente se empieza a morir, cuando no tenemos atención de manera oportuna y le echamos pues la culpa a la necesidad de control del gasto o control del riesgo. No, Hernán, pero ojo, esa afirmación, Hernán, esa afirmación depende crucialmente de un supuesto y es que la prevención, la promoción y la detección temprana reducen el gasto en salud y eso no es cierto, eso no pasa en ningún sistema de salud. La gente, pues póngale que encontremos una vacuna ya para acabar con el cáncer de mama dentro de 8 días. ¿Se va a hacer más sostenible el sistema? No, simplemente se liberan recursos para satisfacer otras necesidades porque ningún sistema de salud tiene recursos suficientes para satisfacer todas las necesidades de todo el mundo. Entonces, el control de la prevención, la promoción y la detección temprana disminuyen la carga en la enfermedad de la población, mejoran el capital humano de la población, pero eso es un fin muy diferente. Eso lo que hace es generar un mejor capital humano para que el país progrese, porque la salud es un elemento fundamental del desarrollo y del crecimiento de una economía, pero eso no reduce no reduce el gasto ni hace más sostenibles los sistemas de salud. Eso es una mala noticia para los que creen que vamos a hacer el sistema más sostenible haciendo más prevención y promoción. Eso no es cierto. Ningún salubrista le sostendría a uno ese argumento. Al final la gente termina enfermándose y en la enfermada, claro, hay que detectarlo tempranamente, no hay ninguna duda, pero en la enfermada y en la curada o en la rehabilitación o en el trato paliativo de estas necesidades, al final los recursos terminan siendo finitos y las necesidades superan a los recursos. Entonces, eso no se puede desconocer y es necesario hacer controles previos y concurrentes cuando ya ocurre la necesidad. No estoy hablando del previo de la prevención, que eso es otra cosa, pero cuando ya ocurre la necesidad, hay que hacer una racionalización del gasto. Por eso los países desarrollados que tienen... Claro, pero por eso aparecen las listas de espera y son legítimas y son totalmente aceptadas en países como Inglaterra, Canadá, España, Costa Rica, y puedo dar una lista más larga, pero son totalmente aceptados porque si se satisfacen todas las necesidades de todo el mundo tan pronto las requieren, los sistemas se revientan. Cualquiera que haya trabajado en una EPS de las buenas, no voy a hablar de las otras, de las buenas, saben que a eso hay que darle una racionalidad. La demanda no se puede soltar sin ningún control porque los recursos se agotan rápidamente y al final terminamos colapsando el sistema de salud, que es el instrumento para garantizar el derecho a la salud. Y aquí voy a un punto que mencionaba el viceministro en el foro de la semana pasada en COSESAM, en el sentido de que la sostenibilidad financiera del sistema no debe ser el objetivo, en eso estamos de acuerdo, pero desconocer que es un instrumento, es una condición necesaria para la garantía del goce efectivo del derecho a la salud, también sería un error, porque si el sistema colapsa, pues entonces no hay derecho. El mismo José Manuel Cepeda lo dijo en su sentencia 760, cuando decía la sostenibilidad del sistema es importante, porque si no, pues no hay cómo garantizar el acceso, por lo menos a la atención curativa. La gente tiene muchas dudas relacionadas con lo que viene para ellos para poder acceder al sistema. No hay duda que en esta reforma se acaban las EPS, o sea, no es que las EPS sigan y no.
Hay una transición, pero las EPS se acaban porque sus funciones principales no las van a seguir ocupando y digamos que van a poder ser administradoras, como le decía el doctor Ramón, de los CAPS, que son esos centros de atención primaria en los barrios y en las zonas. Van a poder hacer contrarreferencia de pacientes y van a poder hacer auditorías cuando se les pida. Además, también pueden, digamos, gestionar incapacidades, asesorar estas entidades públicas que van a hacer. Yo le quiero preguntar al doctor Germán, o de pronto también a Tatiana, me podría responder los dos. En este debate hay que hablar de los regímenes exceptuados y especiales que no entraron a la reforma. Los exceptuados, para la gente que nos oye, son esos regímenes de salud con los cuales se le presta la atención a los maestros, a las fuerzas militares y policía, a los sindicalistas de Ecopetrol de la USO, y los especiales están relacionados con las universidades públicas. Estos regímenes no se tocan en la reforma, pero sí ayudan a entender un poco cómo funciona un modelo sin EPS. Entonces ahí mi pregunta es, y digamos, ¿qué puede garantizar que sin la figura de EPS se va a tener una buena prestación de servicio si esta experiencia de estos regímenes especiales y exceptuados demuestra que no? Estos regímenes, pongo nomás un ejemplo del magisterio. El sistema de salud del magisterio es más caro que el sistema que tiene la mayoría de colombianos, además de que tiene más problemas que este problema que tenemos todos los colombianos. Doctor Germán, ¿qué va a garantizar que si eliminamos esa figura de PS se va a garantizar la buena prestación del servicio? Bueno, yo este debate precisamente lo he hecho con el doctor Ramón Abel y le decía que precisamente, por ejemplo, en el régimen del magisterio, no se puede hablar de que efectivamente no hay EPS, pero hay muchos intermediarios. Y es precisamente de lo que estamos hablando. Efectivamente, tú tienes toda la razón. La UPC del magisterio, la UPCM, es mucho mayor. Es una UPC más el 62% y es más alta. Pero resulta que tiene un primer intermediario, que es la fiduprevisora, que lleva ahí un tema administrativo y económico, y luego otros intermediarios regionales, que son las uniones temporales, que se comportan como EPS. Y estas uniones temporales entonces van a buscar redes para la atención del magisterio y contratan las IPS y hacen intermediación. Y entonces también gestionan el riesgo, pasándole el riesgo a estas, digamos, IPS que están haciendo la atención de los maestros. Por eso es que están tan grandes dificultades también, porque y la calidad de la atención es pésima, porque hay ahí doble intermediación y peor aún, digamos, hay unos elementos de corrupción muy importantes. Entonces, no es un punto de comparación, al contrario, es lo mismo. En la medida en que exista intermediación, vamos a empeorar el sistema de salud, vamos a empeorar la situación. Por eso es que es importante eliminar la intermediación y así lo plantea la reforma, ¿no? Que es el giro directo a los prestadores. Tatiana, ¿se podría decir que lo que se ha visto con la salud de los maestros puede ser, digamos, lo que se puede ver en el futuro con esta reforma? Sí. Juliana, más que esa pregunta, yo sí quiero pues hacer una claridad también porque creo que, digamos, más conceptual. Y es pensemos qué significa eso que estamos llamando intermediación, ¿cierto? Porque yo creo que Germán se está refiriendo a una intermediación que es la intermediación puramente financiera. Y resulta que en los labores de intermediación hay más actividades, ¿cierto? Hay intermediación administrativa, conformación de redes, ejecución de contratos, etcétera, y hay intermediación que tiene que ver con la gestión del riesgo. Y creo que se están, digamos, confundiendo y uniendo los diferentes tipos de intermediación, a más mal llamada intermediación, porque en mi opinión es gestión, ¿cierto? Y entonces, en ese sentido, cuando uno piensa en el magisterio, y en la forma en la que opera, yo jamás diría que las uniones temporales a las que hace referencia el doctor Germán son equivalentes a las EPS, no son equivalentes a las EPS porque no hacen gestión del riesgo y no hacen gestión administrativa. O sea, Sí. y si hacen gestión administrativa muy básica, ¿cierto? O sea, no es
realmente garantizar una red de prestadores a nivel nacional, ni tampoco es administrar poblacionalmente digamos, a los afiliados. En cambio, lo que sí creo que deberíamos pensar es, y no quiero ser demasiado incisiva con este tema, pero es que tengo que serlo, es en que una vez uno crea, o sea, lo que yo quiero hacer mucho énfasis es en la distancia enorme que existe en cómo uno piensa que va a solucionar los problemas sociales, cómo uno lo consigna en una ley y cómo eso luego coge su propia fuerza social y se transforma en intereses puntuales de actores puntuales alrededor de deseos colectivos, ¿cierto? Y con eso quiero volver a la discusión inicial, no sobre el derecho fundamental a la salud, sino sobre lo que se podría convertir en la realidad de una ley con las aspiraciones de la que está planteando la reforma de la salud. Y, por ejemplo, la imposibilidad en este momento de eliminar los regímenes especiales tiene mucho que ver con eso que estoy diciendo. Al final, a pesar de que los regímenes especiales no están cumpliendo con la garantía del derecho fundamental a la salud, ni de policías, ni de militares, ni de maestros, son prácticamente políticamente imposibles de eliminar, ¿no? Entonces, si estamos tan preocupados por el derecho fundamental a la salud y la garantía de ese equitativo para toda la población, ¿por qué no estamos metiendo a las personas que están hoy en día en los regímenes especiales a este régimen social de salud, sistema de salud nuevo, para que sean ciudadanos con las nuevas oportunidades igualmente garantizadas? Tatiana, yo quiero agregar ahí algo. Perdón, ¿puedo agregar algo, Juliana? Sí, por favor, el doctor Ramón y luego el doctor Germán, que quiere volver a intervenir. Sí, lo quiero agregar a lo que menciona Tatiana, pero desde una perspectiva diferente. Y es, si el problema es el régimen contributivo y el régimen subsidiado, ese esperpento neoliberal que en su momento creó la ley 100 y del cual se exoneraron los regímenes especiales para liberarse de esa doctrina neoliberal dominante del momento. Estoy siendo hiperbólico a propósito. ¿Por qué hoy, 30 años después, ese esperpento neoliberal está siendo objeto de una gran reforma y el otro modelo que se marginó de ese esperpento está exactamente con los mismos problemas? Entonces el problema no es ni la EPS, ni el intermediario, ni todos estos problemas como he mencionado. Tiene que haber un problema más de fondo. Y yo creo que ahí es donde tenemos que llevar la reflexión y llegamos al punto que justamente acaba de señalar Tatiana. ¿Por qué si vamos a cambiar el contributivo del subsidiado bajo la bandera de la protección y el goce efectivo del derecho a la salud, pues entonces no vamos a tocar los otros si están en la misma situación? ¿Cuál es el problema de fondo? Ahí está la gran pregunta. Viceministro, yo le pregunto a usted sobre eso que dice el doctor Ramón, porque yo entiendo las respuestas que ha dado la ministra sobre estos regímenes, es que el tema del magisterio pues depende del Ministerio de Educación, el tema de las Fuerzas Armadas depende de los recursos del Ministerio de Defensa, de Ecopetrol, pues de Ecopetrol. ¿Existe la posibilidad que en el trámite en el Congreso haya alguna modificación o se le permita a esos más de 800.000 maestros que tienen ese régimen pasar al régimen de todos los colombianos? Viceministro. Mientras tanto, Juliana. Sí, señor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, viceministro. Bueno, no, primero pues el tema en el Congreso pues dependerá de las diferentes posiciones de los honorables congresistas, de las sugerencias, de las adiciones, de las proposiciones, y es muy probable que esto que se está tratando salga ya. Pero yo quisiera aprovechar este momentico para contestar algunas de las cosas que se han quedado como un poquito en el aire, y es, digamos, en el imaginario que me preocupa mucho que por un lado se diga atención primaria en salud muy buena, muy bonita, pero no tiene efectos positivos. Y eso sí me parece pues que es un llamado a la salud pública a que revisemos este tipo de expresiones. En la disminución del costo, viceministro. La atención primaria en salud ha demostrado a nivel mundial, y hay múltiples investigaciones que los invito para que revisemos. Por ejemplo,
a disminuir las hospitalizaciones evitables. Claro que sí, estoy y creo un vínculo con los equipos multidisciplinarios y las familias. En el sistema inglés lo crean los GPs, los médicos de familia con los pacientes, crean un vínculo permanente, pueden identificar más rápidamente, pueden detectar un cáncer a tiempo y obviamente lo pueden tratar mucho más pronto y esto obviamente impacta en el costo. Lo digo yo como paciente de cáncer que soy, ¿cierto? Donde no me cojan el cáncer rápidamente, pues hasta necesitaría participando en este espacio. Entonces, claro que sí, ayuda a mejorar no solamente el cuidado y el bienestar de la población, sino a detectar muy tempranamente las potenciales patologías y a tratarlas. Y adicionalmente ayuda a mitigar los efectos de los determinantes sociales y económicos, ¿cierto? Que también es otro tema que me gustaría aquí que tratáramos, porque hoy tenemos un montón de mortalidad materna, de mortalidad infantil, mucho por desnutrición, que también nos invita el derecho fundamental a la salud a extensible a otros derechos como la seguridad alimentaria, como tener agua potable y demás. Donde no se tienen estos determinantes controlados, la presencia de un equipo multidisciplinario y de un servicio de salud ayuda a mitigar estos efectos de los determinantes. Entonces, la atención primaria en salud no es una cosa romántica por allá de los salubristas, sino que es una cosa que ha demostrado eficacia a nivel mundial. Y quisiera referirme a otra cosa que también me deja muy preocupado con lo que dice el doctor Ramón Abel, y es que el control del gasto se hace a partir de poner barreras de acceso. Yo realmente invito a que hagamos, digamos, un análisis más profundo de cómo realmente los recursos se asignan a las necesidades y se hacen un control eficaz y eficiente de los recursos y no seguir poniendo barreras de acceso con ocasión de decir de que mantengo una sostenibilidad financiera. Estamos entrampados en una trampa de la mercantilización de los servicios. Por un lado, las EPS que se les da el rol de asegurador, poniendo barreras de acceso, conteniendo costos y gastos, así esto vaya en detrimento de la salud de la población y por eso las múltiples barreras de que no hay contrato, de que no hay agenda, etcétera. Me preocupa que vayamos validando este tipo de estrategias o las modalidades de contratación que hoy pululan, ¿cierto? Donde hoy tenemos una discriminación adicional de la población, no solamente que estamos en régimen contributivo, subsidiado, que somos de tal EPS u otra, sino que hoy tenemos pacientes PGP, por ejemplo. Pacientes PGP, entonces, ¿qué es un paciente PGP? No, que si yo llego a un servicio de urgencias y no hago parte del PGP de esa clínica o ese hospital, no me atienden y tengo que esperar que llegue mi ambulancia, que llegue una ambulancia de la EPS para que me trasladen de ese servicio de urgencia, perdiendo tiempo valioso para poder atenderme. Entonces yo sí invito a que si vamos a seguir en esta trampa de la mercantilización de la compraventa de servicios, de que convertimos a la salud en una mercancía, más allá del goce efectivo del derecho, del cuidado de las personas, de la dignidad de la vida, porque aquí estamos hablando de la vida. No estamos hablando de una mercancía, del celular por el cual estamos hablando, no, es de la vida, un bien sagrado. Entonces yo invito a que realmente avancemos y trascendamos a un sistema conjuntamente con toda la experticia que tenemos, desde la experticia de las investigaciones que hace la doctora Andia, de todo la entrega que se hace desde los médicos y de todo el organismo de los servicios, cómo avanzamos de manera conjunta a tener realmente un sistema de salud que ponga en el centro las necesidades de las personas y conjuntamente, solidariamente, pasando de la competencia a la cooperación, podamos satisfacerlas. Quiero Juliana, preguntar a perdón, Tatiana. Juliana, perdón, Sí. ya sé que me querías preguntar algo, pero tengo que intervenir ahí porque no puedo estar más de acuerdo con muchas de las cosas que acaba de decir Luis Alberto. Y quiero expresarlas como con toda sinceridad porque creo que hay algo de eso que él está diciendo que es profundamente digamos, del centro de la discusión que estamos teniendo, pero que no habita en el lugar en donde podemos controlarlo o manejarlo. Y entonces, por ejemplo, y voy a ser así como totalmente cándida con todos ustedes que me están escuchando en este momento. Yo soy hija de un médico familiar, o lo que hoy se llamaría familiar, pero en esa época se llamaba general, resolutivo, absolutamente resolutivo, integral clínicamente, que efectivamente, como dice el doctor Luis Alberto, tenía una relación íntima con todos sus grupos de pacientes y pudo detectar enfermedades que
al parecer no eran detectables a través de muchos métodos diagnósticos, etcétera, excepto conociendo la historia clínica y teniendo la cercanía con los pacientes. Yo creo en la medicina familiar, creo en la cercanía y creo en el poder predictivo de eso, ¿cierto? O más bien en el poder por lo menos de detección temprana de eso. Creo que eso puede contener costos, sí, puede contener costos, sobre todo creo que es profundamente humano. Creo que la razón por la que esa medicina, esa atención primaria en salud, no está siendo privilegiada, no solo en el sistema de salud colombiano, sino en los sistemas de salud del mundo, es porque esa mercantilización de la que estamos hablando es una mercantilización que va más allá del diseño de los sistemas de salud. Es simplemente que es muchísimo más rentable ser médico cardiólogo, médico endocrinólogo, es muchísimo más rentable ser médico oncólogo, pediatra con 750 más especialidades, es muchísimo más rentable estar en las etapas más tardías de la vida, curando para conseguir 6 meses de nuestra vida, que estando, sí, ahí Ramón Abel está roncando, porque mi discurso es que No. pero puedes, tienes derecho. Que en realidad estar enfocados en, por ejemplo, esa medicina familiar, que está muchísimo más centrada en el paciente, que puede prevenir muchas enfermedades. Yo creo que eso es es un desequilibrio que va más allá de los diseños de los sistemas de salud, que además es un desequilibrio que están enfrentando todos los sistemas de salud del mundo, no solo el sistema de salud colombiano. Es un desequilibrio que se siente también en la inversión, por ejemplo, en innovación, en tecnologías de curación, digamos, de la salud, toda esa tecnología e innovación invertida en tratamientos para el cáncer, tratamientos para enfermedades de alto costo de las etapas tardías de la vida, muy poco sobre enfermedades huérfanas o sobre enfermedades huérfanas, no, enfermedades olvidadas o enfermedades que dan a mucha población en lugares, digamos, del sur global o donde no son rentables. Todo ese desequilibrio existe. Ahora bien, ese desequilibrio lo podemos resolver simplemente eliminando las EPS. No creo. O sea, el problema de la mercantilización de la salud es un problema global y es un problema que no se resuelve simplemente eliminando las EPS o invirtiendo más recursos en atención primaria en salud. Creo definitivamente que hay que invertir más recursos en la atención primaria en salud. Creo definitivamente que hay que volver a, digamos, a dignificar el talento humano en salud. Claro que sí, pero eso no resuelve todos los problemas y no resuelve sobre todo el problema de sostenibilidad de ningún sistema de salud. Pero, y ahora sí, doctora Ramón Abel Tatiana, puede... no, yo quiero intervenir justo precisamente perdón, porque estamos hablando de los médicos. Dale. Y eso es muy, pero muy importante. Es decir, el pilar fundamental de un sistema de salud, pues somos todos los profesionales y trabajadores de la salud. Y la doctora Tatiana tiene toda la razón. Es precisamente la territorialidad, la cercanía, el conocimiento epidemiológico, el conocimiento de la familia, el conocimiento de la historia clínica, lo que permite hacer una medicina predictiva. Y estamos totalmente de acuerdo y eso sí tiene un impacto en digamos, en la viabilidad de un sistema de salud. Eso es absolutamente innegable. Sí, en Socha, vuelvo otra vez, doctora Ramón Abel, porque es que resulta que casi todos mis pacientes son de Boyacá y tienen cáncer gástrico y resulta que todos llevan un año pidiendo hacerse endoscopias y pues no se las dan y cuando llegan a mí, pues son casi la gran mayoría inoperables. Entonces, es que hay que aterrizar toda esta situación a lo que viven los pacientes realmente. Entonces, porque como dice el doctor Luis Alberto, estamos hablando de vidas y de pacientes, no solamente de economía, allá arriba y planteándonos la viabilidad del sistema, que es importante, es sin duda muy importante, pero que hay que aterrizarlo porque cada vez que un paciente deja de ser operado de manera temprana por cáncer gástrico y se muere, pues para él el sistema de salud es malo en el 100% y para toda su familia, porque tiene unos impactos altísimos
¿no? Muchos de ellos son padres de familia, afectan las familias, afectan todas esas cosas. Entonces, lo que plantea, por ejemplo, la reforma sobre los determinantes sociales de la salud en una región como Socha, donde hay minería y que afecta, que tiene cáncer gástrico, pero también enfermedades pulmonares severísimas por el polvillo de carbón y los trabajadores de minas, pues hombre, tiene claramente un impacto. Hay que actuar sobre los determinantes sociales, hay que actuar sobre la promoción y prevención y hay que actuar sobre la detección temprana de eso para que afecte menos o tenga menor impacto en las patologías de alto costo y obviamente se vaya a control del gasto. A mí sí me parece ilógico pensar que eso no va a tener un impacto sobre el gasto y sobre la viabilidad de un sistema de salud, doctor Ramón Abel. Pero Doctor además, Germán, ya continuamos en el tema de prevención y promoción porque quiero que la gente, quiero pasar a un tema de la atención y del modelo de prestación que contempla la reforma. Ahí voy a volver, digamos, a preguntarle ahorita cómo impacta pasar de ese modelo poblacional a territorial ese tema de promoción y prevención, pero quiero dar un contexto. O sea, hoy en día, digamos, la cara visible del sistema donde llegan las quejas, las tutelas, son las EPS. Ahorita, con su eliminación, pues la cara visible del sistema va a ser esos centros de atención primaria, CAPS, que van a estar en los barrios y en las zonas donde se van a ubicar. Esa transformación implica, como lo mencionaba ahorita, pasar de un modelo poblacional donde la gente se afilia a la EPS que quiere y si no le gusta se cambia a otra, a un modelo donde su afiliación a los CAD va a estar dependiendo de su lugar de residencia. Le quiero preguntar a Tatiana, ¿qué se puede decir, digamos, de ese modelo poblacional de los centros de atención primaria implementados en otros países? ¿Cómo ha funcionado en otras partes y qué podemos esperar de ello? Pues yo creo, Juliana, que hay ahí como dos preguntas metidas en lo que tú acabas de decir. Una es como la integración. Yo sí creo que es algo que hemos discutido mucho en varios escenarios y es cómo podemos integrar enfoques territoriales que yo sí creo que son deseables. O sea, yo sí creo que los determinantes de la salud son territoriales y que el enfoque territorial tiene todo el sentido, pero cómo se puede combinar o integrar un enfoque territorial con enfoques poblacionales, sobre todo cuando, digamos, las cosas que son tratables y resolubles en el nivel primario escalan a otro nivel, ¿cierto? Y eso es un reto pues de esta reforma, pero es un reto de cualquier sistema de salud. Ese es un punto y es un punto, pues digamos, a resolver y, digamos, de nuevo, algo que enfrentan todos los sistemas de salud, pero tú lo planteas en el marco de la tutela en salud y a quién le caería la tutela, digamos. Si No, más hay allá, algo, sí, más allá de eso, claro, digamos que la gente, si tiene un problema con la sí, prestación, se sí, queja a ¿a la dónde va? EPS. ¿Aquí a Sí, sí. quién? No, se cae la EPS y si la EPS no le responde, pone una tutela y la tutela va a la EPS y la EPS es la que responde la tutela. Y yo sí creo que esa es una pregunta que no es menor. De nuevo, no puedo hacer más énfasis, qué pena, es mi sesgo de historiadora y es mi sesgo de como de persona que ve que o sea, el gap entre la ley escrita y la ley en la práctica. Y resulta que la tutela en salud efectivamente fue el resultado de la no garantía de lo prometido en la ley escrita en la práctica, ¿cierto? Y eso puede pasar también con esta ley por muy buenas intenciones que tenga. Y la tutela, ¿quién iría y cómo se respondería? Es una gran pregunta. ¿Iría a la Dirección Territorial de Salud? ¿Iría al Centro de Atención Primaria en Salud? ¿Iría a la ADRES? ¿A quién iría la tutela dependiendo de si el servicio no, iría al prestador de segundo nivel, de segundo nuevo nivel o de nivel de mayor complejidad? O sea, yo sí creo que no eso es, no se es resuelve posible, no creo fácilmente. que sea viable que no haya ciudadanos que estén descontentos con el servicio y que crean que está demorado. O sea, de nuevo, algo que es importante hablar de las tutelas en salud en este momento es que las mayores causales de tutela son por oportunidad, que el servicio estuvo aprobado pero está demorado, o sea, no hay agenda, no, las especialistas se está demorando mucho, o las filas, digamos,
las filas para la atención son muy largas, eso puede pasar, claro que puede pasar, pasa hoy, pasa en los otros sistemas de administración pública del mundo. Y las personas van a poner tutelas frente a eso. ¿Quién va a responder y cómo se va a responder? Es una gran pregunta. Y creo que al final, pues digamos, la promesa de que ahora sí se va a satisfacer el derecho fundamental a la salud, entendido como la gente ya no va a tener por qué tutelar, es una utopía, si ustedes me preguntan, es una utopía gigante. Estoy de acuerdo. Sí. Viceministro, quiero preguntarle usted fue vicepresidente de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. La gente tiene mucha curiosidad por entender cómo se va a garantizar la coordinación entre estos centros de atención primaria que van a estar en los barrios, los servicios de mediana y alta complejidad y las urgencias, porque finalmente eso hoy lo gestiona distintas EPS, bueno, pero ¿me escuchas, Juliana? ¿Me escuchas? Juliana, ¿me escuchas? Sí, le escucho perfecto, viceministro. Bueno, no, yo quisiera intervenir de manera integral en los últimos comentarios que han hecho para caer en lo que me estás diciendo. Primero, la territorialización del cuidado de las personas es un pilar fundamental de esta reforma. Ya de hecho, pues el anterior gobierno, hay que reconocerlo, venía avanzando en esa dirección de cómo consolidar unos territorios a nivel nacional. Nosotros tenemos identificados 91, producto de un estudio que se hizo utilizando unos indicadores, uno en especial el ICAT, el Índice de Capacidades Territoriales, donde centrándonos en salud, pues ahí podemos identificar alrededor de 91 provincias o subregiones en el país. Ahí parte, digamos, la planificación y la organización de los servicios, donde tendremos que avanzar en identificar las necesidades de salud que tiene la población, identificar esa población, y ya tenemos unos avances importantes que desafortunadamente se han dejado de lado por la fragmentación y por la segmentación que decíamos anteriormente. Uno de ellos es identificar el perfil demográfico en cada territorio, cuántos niños hay, cuántas mujeres en edad fértil, cuántos mayores de 50 años, cuántos hombres, cuántas mujeres, etcétera. ¿Por qué es tan importante identificar las personas en un territorio? Porque dependiendo del grupo etario en que estemos, tenemos más probabilidad de padecer de algunas patologías, de algunas enfermedades que otras. Pero también tenemos el perfil epidemiológico, que nos dice cuáles son las causas de más consulta en un territorio, cuáles son las causas de más mortalidad, de más sufrimiento. Pero también podemos con otros instrumentos identificar los determinantes que hablamos ahora, qué tanto nivel educativo se tiene, qué tanta seguridad alimentaria, qué tanto empleo, qué tanta vivienda digna. Y con toda esa caracterización, digamos, con toda esa identificación de necesidades en cada territorio, organizamos una oferta. Y la oferta empieza por tener los equipos multidisciplinarios, que son la versión moderna del médico de familia. Así como Tatiana tiene su papá, el doctor Oscar, a quien le envío un fuerte abrazo y un saludo muy especial. Este país tiene mucho que agradecerle al doctor Oscar, en especial en el observatorio del medicamento, que desde hace mucho tiempo lo lidera. Yo también tengo una esposa, que es una especie de médica de familia, es una médica bioenergética que ha estudiado mucho y que acompaña a sus pacientes 24/7, a sus pacientes 24/7. Eso sería el equipo multidisciplinario, donde va a crear un vínculo con las familias para poder identificar y para poder guiar a la familia, al paciente, cuando se convierta pues en paciente, a las personas cuando se conviertan en pacientes, por todos los CAPS, y va a ayudar a hacer la referencia y contrarreferencia a través de redes integradas e integrales de servicios de salud, que empiezan con ese primer nivel, con ese centro de atención primaria, donde están los equipos multidisciplinarios, pero también habrá unos equipos de apoyo, talento humano, trabajadores, especialistas, personas que se requieren con menos frecuencias y que van a empezar a tejer las redes, y unos mecanismos de coordinación asistencial entre los especialistas y los generalistas. Y obviamente en algunas regiones tendremos que apoyarnos en la telesalud, en la teleexperticia, en el teleapoyo, para poder acercar la medicina especializada a todo el territorio nacional. Y todo esto trazado por unos planes de formación. Ya hay digamos, unos en ciernes, ya hay convenios marcos que se tienen con las universidades públicas para poder formar
profesionales y que en el mediano y largo plazo podamos tener, digamos, todas las bases llenas en todo el territorio nacional y no lo que pasa hoy, que tenemos los especialistas concentrados en 2 o 3 ciudades del país, poder avanzar en esa formación de los equipos multidisciplinarios con una capacitación continua y entonces poder pasar de un concepto que no es menor y que estamos reiterando, que esos hospitales y clínicas que están en un territorio pasen de la competencia a la cooperación y pongan en el centro esas necesidades de la población y traten solidariamente, complementariamente con otros sectores del desarrollo social y económico, tratar de satisfacer las necesidades. Ese es un enfoque distinto, es un enfoque distinto. ¿Por qué se dan las tutelas? Las tutelas se dan principalmente por las barreras de acceso que impone el actual sistema, basado en la compraventa de servicios, en la intermediación financiera que se hace y los incentivos que están desalineados. El lenguaje que le gusta al doctor Ramón Abel están desalineados porque mientras que el mal llamado asegurador quiere contener costos y gastos, poniendo barreras de acceso, al otro lado el prestador quiere hacer un montón de cosas que de pronto no son necesarias. Entonces nos tenemos que alinear. ¿Y cómo nos alineamos? Pasando la competencia a la cooperación, para poder obviamente escalar a los demás niveles de atención y lo que no se pueda corregir en un territorio, en una subregión, pues obviamente tendrá que ir a un nivel, digamos, geográfico más adecuado donde estén las suficientes capacidades. Entonces, el modelo de atención va a resolver, digamos, gran parte que es facilitar el acceso, anticiparnos a los desenlaces, poder precaver y poder prevenir qué oferta necesitamos de talento humano, de servicios y poder ejercer, digamos, una gobernanza, una gobernabilidad, porque aquí no es solamente lo que diga el ejecutivo o el nivel central, no, es cómo territorializar y cómo garantizar una participación social vinculante, donde todas las organizaciones están invitadas, donde el sector privado está invitado para ayudar a fortalecer el nuevo sistema de salud. Doctora Luis Viceministro, a la... Alberto, perdón, pero tengo que Perdóname, Juliana, intervenir. Qué pena, yo tengo que necesito, intervenir. Dale, a ver, Herman, perdón, yo te he intervenido mucho. está Dale. bien, no pasa nada. Mira, yo quiero, primero, pues quedó absolutamente claro lo que dice el viceministro. Es absolutamente necesario la territorialización, los centros de atención primaria, y quedó muy claro el modelo de promoción, prevención desde los determinantes sociales y cómo se articula con, digamos, la atención en los otros niveles de complejidad. Y en ese sentido es muy importante, y me quiero referir justo a eso, porque es que eh, la promoción y la prevención de salud no es compatible con el sistema actual, porque ahí sí no se puede engranar. En el momento en que se haga promoción y prevención por parte de los territorios, ellos los envían, y eso pasó aquí en Bogotá. Entonces se hacían todos los diagnósticos y después ellos tenían que mandarlos a las EPS y las EPS allá decían, ah, no, otra vez caían en el mismo sistema de barreras. Es decir, solamente si se cambia el modelo de atención y el modelo, el sistema que estamos teniendo y cambiamos la intermediación, podemos hacer compatible la promoción y la prevención con un modelo de atención. Eso es fundamental decirlo. Pero quiero responder un poco lo que precisamente Juliana planteaba sobre el tema de las tutelas. Es que las tutelas son puestas al sistema, a las EPS, porque están representando allí, pero finalmente el que responde económicamente a lo que diga la tutela es el Estado, es la ADRES. Entonces, cada vez que se pone una tutela, la EPS dice, ah, sí, eso pasa efectivamente a los presupuestos máximos antes y entonces le cobran a la ADRES esa atención porque la tutela lo dijo. Y así terminaron haciéndole el tema de los presupuestos máximos. Así que, pues, finalmente el que responde es el Estado. Las tutelas se van a plantear al Estado como se hacen las tutelas a cualquier otro organismo estatal. Y obviamente va a responder de acuerdo a la región y le va a ordenar a una institución o a otra institución, oiga, mire, están violándole el derecho fundamental, haga esto o aquello tal y como lo hacen con la CPS. A mí me parece que eso no es ningún problema en ese sentido porque es que no se está cambiando el orden constitucional ni se está afectando las tutelas como un instrumento para hacer valer los derechos. Eso es clave ahí, ¿no? Perdón, Tatiana. sí, pido permiso, pero quiero intervenir porque creo que además conecta muy bien con las dos intervenciones, con la de el doctor Luis Alberto y el doctor Herman, y es que la verdad
creo que esa narrativa sobre las tutelas está equivocada por varias razones. La primera es, las tutelas hoy en día, las tutelas sí tienen un pasado que es el que ustedes están diciendo, que es un pasado de barreras de atención, es un pasado no post, ¿cierto? La actualidad de las tutelas hoy es una actualidad de oportunidad, y esa oportunidad no es por barreras de atención, es porque las EPS pongan barreras de atención, es una actualidad de física insuficiencia de ciertos, por ejemplo, especialistas. Esa idea de no hay agenda, está aprobado el servicio, pero está demorado, ¿cierto? Que no se resuelve con muchos de los planteamientos que están en la reforma actual a la salud, ¿cierto? Y que tienen que ver con disponibilidad y capacidad y suficiencia del talento humano en salud. Y en ese sentido, por ejemplo, una de las cosas que disminuye la disponibilidad de esa agenda para la mayor parte de la población es la existencia de, digamos, gente que se puede saltar la fila, y entre esa gente que se puede saltar la fila es la gente que tiene acceso a prepagadas y planes complementarios. Y eso es algo que la reforma actual tampoco toca, así como no toca los regímenes especiales, cosa que todavía no entiendo por qué, si todos tenemos el mismo derecho y el mismo acceso al derecho fundamental a la salud. Tampoco entiendo por qué no tocan las prepagadas, y no tocan las prepagadas en el sentido de que al final las prepagadas sí tienen dos únicos, digamos, estoy siendo digamos, muy burda, pero creo que tienen solo en este momento dos propósitos. Uno, hotelería, o sea, mejor silla, mejor habitación, y saltarse la fila, entre otras, saltarse la fila para especialistas. Entonces, en un país que no tiene suficientes especialistas para atender a toda la población, la reforma a la salud que busca la mayor equidad no está tocando ni los regímenes especiales, en donde hay mayores problemas que en los regímenes contributivos y subsidiados, y no toca el hecho de que la gente pagando más pueda saltarse la fila para recursos que son escasos y que hoy en día están generando la mayor parte de las tutelas, que son por oportunidad, de nuevo. Tatiana, sobre ese punto, digamos que conversando con la gente en las calles y en las redes, la gente le da un poco de temor lo desconocido con el cambio que va a haber con estos centros de atención primaria, donde pues no van a tener libertad de escoger quién les presta el servicio, sino que deben registrarse en el punto de su barrio o de su zona. Quisiera hacer una pregunta al aire para cualquiera de los expertos, digamos, ¿ven algún inconveniente en esa falta de libertad, y cómo ustedes pueden analizar de eso respecto al proyecto permite seguir, digamos, operando a las medicinas prepagadas? ¿Cómo hacer para que este nuevo modelo no se convierta en que la utilización sea de gente de escasos recursos y la gente que tiene, digamos, los recursos, pues se vaya a una medicina prepagada porque no quiere ir a un CAP en un barrio? O sea, ¿cómo hacer para que no se convierta, digamos, un modelo solamente para gente que no puede pagar una medicina prepagada? ¿Puedo arrancar ahí, Juliana, ya que he estado tan calladito? Sí, señor. Sí, yo creo que el horizonte de insuficiencia de recursos a mitad de camino que planteaba anteriormente, que es muy factible por las razones que explicaba de la ausencia de controles previos y concurrentes y por las demás razones, va a llevar a que a partir de cierto momento en el año los recursos de los ADRES regionales se agoten y entonces se suspenda la contratación, se dejen de prestar servicios, los hospitales privados sobre todo van a decir yo no le puedo prestar servicios porque ADRES no me ha pagado. Entonces va a empezar a emerger primero un gasto de bolsillo muy rápido que va a afectar financieramente a los hogares como nunca antes en la historia de los últimos 30 años, y segundo, va a empezar a emerger un mercado de seguros privados como el que Tatiana y yo hemos analizado en Brasil, que muestra que en la medida en que el sistema público se va quedando atrás, se va como desbaratando de a poquitos, pues entonces los hogares de mayores ingresos empiezan a buscar planes voluntarios, que son planes suplementarios, porque cubren, o sea, casi que en paralelo, excepto tal vez las cosas de alto costo que para esas iban a la red pública. Pero esto lo que termina generando es una división, un retroceso en equidad
como nunca antes lo hemos visto. El gran logro de la reforma nuestra, además de la protección financiera, ha sido la equidad. Así el gobierno insiste en que el modelo es inequitativo y ha profundizado las inequidades. Inequidades sí hay, pero no se han profundizado, se han cerrado. Y cuando uno analiza los estudios, el que acabamos de hacer Vicky Soto y yo el año pasado sobre acceso a controles prenatales, muestra clarísimamente que esas inequidades se han cerrado. Entonces, si vamos a tener este deterioro por la falta de control del costo, se va a empezar a represar la atención, pues obviamente los hogares de ciertos ingresos para arriba van a salir a buscar estos seguros privados, y esto además va a generar un círculo vicioso en el cual la oferta de especialistas más capacitados y más competentes pues se va a ir migrando hacia el sector privado porque les ofrecen mejores salarios, porque tienen mejores condiciones de trabajo, y la oferta pública en el sentido opuesto se va debilitando más y más, hasta que llegamos a un extremo en que ya las personas que quedan no tienen cómo comprar seguros privados, pero siguen enfrentando el riesgo financiero de gasto de bolsillo. Viceministro, le hago la misma pregunta a usted, ¿cómo logramos que un sistema público de salud no se convierta en un sistema donde solamente sea utilizado por personas de escasos recursos y no por toda una población colombiana que requiere los servicios? Mira, gran parte de lo que tenemos hoy, ¿me escuchan ahí? Sí. Perfecto. Sí, gran parte de los que tenemos hoy, de las fallas estructurales al principio, pues ha sido, digamos, por no abrir la posibilidad a unas alternativas de organización distintas, porque hemos corrido bajo la inercia de los últimos 30 años. Inercia que ha llevado a que los anteriores gobiernos hayan presentado reformas que hayan movilizado a la población, en especial a los trabajadores de la salud y a los pacientes. Proyecto de Ley 210 del 2013, por ejemplo, un proyecto que repetía en esencia gran parte de las restricciones de la emergencia social también hundida por la Corte Constitucional y que había sido decretado por allá a finales del 2009, principios del 2010. Y luego el último intento de reforma, la Ley 010, el proyecto de Ley 010 del 2020, presentado por el anterior gobierno, que también lo hundió la movilización social. En el último estallido social, recuerden, se hundieron dos reformas, la reforma tributaria y el proyecto de Ley 010 de salud. ¿Por qué se hundieron las reformas? Porque obviamente seguían en la misma inercia de tratar de poner más barreras de acceso, de tratar de poner limitaciones al cuidado de las personas, de tratar de seguir poniendo unas barreras que van más hacia la sostenibilidad financiera como fin, como finalidad del sistema, que como instrumento, que como medio para garantizar las coberturas. Y obviamente este gobierno tiene la firme intención de avanzar en la garantía de los derechos fundamentales, en especial el de salud, y ustedes lo escucharon ayer en el discurso que dio el presidente de la República. Y quiero referirme a esto, ¿por qué? Porque en los últimos 30 años han habido no solamente el sufrimiento de las personas, que hoy se incrementa la carga de enfermedad, que hay un incremento de mortalidad evitable y que obviamente la gestión individual del riesgo pues no demuestra, digamos, los beneficios que tanto se estiman. Hoy tenemos de cada queja que llega a la Superintendencia Nacional de Salud, el año pasado llegaron un poco más de 1 millón de quejas, el 35%, es decir, 350.000 quejas afectaban directamente la vida, ponían en riesgo la vida. Entonces yo llamo la atención a que por un lado están las tutelas, que cuando uno pone una tutela no es por saltarse la fila como se ha tratado de decir aquí, no, es porque pone en riesgo la vida. Y entonces hemos no solamente agredido a los pacientes, sino también al talento humano en salud. Y entonces los trabajadores del sector salud han sido el cierre financiero. Y hoy tenemos una tercerización obviamente imperante y que obviamente no avanza en las garantías laborales de enfermeras, de los médicos, de los promotores de salud y demás. Y entonces este proyecto también trata de fortalecer y de ejercer un vínculo real y poder garantizar una capacitación continua, un salario digno y donde obviamente el mérito esté presente. Y para ello también estos últimos 30 años las normas han marchitado la red pública hospitalaria y hemos identificado alrededor de 4 oleadas donde a los hospitales públicos se les ha querido acabar, se les ha querido marchitar con convenios de desempeño, no dejándolos crecer,
obligándolos a tercerizar el talento humano. Entonces aquí hay dos pilares fundamentales y es cómo fortaleciendo la fuerza laboral, ¿cierto? Cómo planificando en el mediano y largo plazo para poder tener la suficiente trabajador, el suficiente talento humano en salud, creando unos estímulos y unos incentivos para permanecer en unas áreas rurales y rurales dispersas donde se requieren con mayor presencia, cómo fortalecer la red pública hospitalaria para que ésta sea resolutiva, para que trabaje conjuntamente con el sector privado y cómo generar unos incentivos para que el sector privado también apoye la conformación de estas redes integradas integrales. Y un punto, digamos, para ir cerrando, que ya nos está cogiendo la noche, es que queremos transitar también hacia que lo que se ha ganado en experiencia, en tecnología y demás que hoy las EPS tienen, se abre la posibilidad de que el Estado le compre esas capacidades a las EPS y que en el periodo de transición EPS colaboren con estas herramientas. Y ya con ellos hemos tenido varias conversaciones donde están prestos a ejecutar unas mesas de trabajo, unas mesas técnicas, donde los procesos que ellos hacen, la auditoría que tanto reclama el doctor Rafael, la referencia y contrarreferencia, pero también los sistemas de información puedan aportar al desarrollo del nuevo modelo de atención. Entonces ahí, digamos, unas intenciones, obviamente más en unas EPS que en otra. Hubo una EPS que el segundo o tercer día de las elecciones dijo, ven, yo quiero liquidar mi EPS y yo quiero avanzar en la dirección que ustedes nos proponen, venga a ver cómo hacemos. Y en la medida de que hemos estado hablando con cada una de ellas, hay una disposición importante que también yo quisiera resaltar. Viceministro, tiene razón, nos hemos alargado un poco en el debate, pero no quiero dejar de hablar de un tema que a la gente le preocupa, que es esa transición que usted menciona. El proyecto no menciona un tiempo de transición, pero cuando uno se va a los cálculos financieros que tienen los anexos, se da cuenta que lo que cuesta esa reforma está proyectada a 10 años. Explíquenos un poco, o sea, ¿cuándo la gente va a decir, voy a dejar de ir a Puente Aranda donde me tienden Sanitas para ir a mi CAP que queda en, no sé, en Usaquén? O sea, ¿cuándo, digamos, cuándo y cómo va a ser esa transición, digamos, de forma rápida y un poco resumida? Sí, ¿Cuándo no se se puede quiso decir hacer, que no sé? Juliana. Sí, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Sí. No se tiene, digamos, una fecha límite para la transición, porque la idea es que a medida que se va fortaleciendo el talento humano, que se van fortaleciendo los centros de atención primaria, que se va territorializando la salud, que se van montando los equipos multidisciplinarios, pues obviamente para poder hacer un tránsito, digamos, ordenado, poder ganar en capacidades y poder avanzar mancomunadamente en el modelo de atención que se propone. Eso no va a ser que se firma la ley el 28 de mayo y al 29 ya entonces ya nos quedamos mirando para el techo, no. Por el contrario, se propone un periodo de transición adecuado, que la evolución, digamos, de las capacidades que se adquieran a nivel territorial, que es un punto también importante que trae la reforma, es cómo se fortalecen las entidades territoriales, porque aquí también estos 30 años nos han traído una disminución de las capacidades de la autoridad sanitaria, no solamente a nivel nacional, que se ha perdido esa autoridad sanitaria porque se le ha delegado a las fuerzas del mercado, sino también y en especial a nivel territorial. Mire, en el COVID, por ejemplo, yo que apoyé una de las gerencias departamentales, en el COVID, en plena pandemia, teníamos un término que acuñamos y es que la salud pública estaba en vacaciones, porque no teníamos los equipos de reacción inmediata que iban a hacer un cerco epidemiológico, que iban a vacunar a la población en un barrio, en una comuna, en una vereda. ¿Por qué no lo teníamos? Porque es que el ente territorial no tiene recursos para poder contratar las personas. Entonces necesitamos también revisar, y eso será producto de otras normas de organización territorial que traten de estimular realmente la descentralización administrativa y territorial que un sistema como este nos impone. Entonces ahí vamos a tener con otras tareas pendientes que se van a tramitar a través de otras leyes. Viceministro, voy a pasar, Juliana, antes de pasar a dos Juliana, preguntas una cosa perdón, importante. perdón. Señor, señora. No, perdón, yo Luego puedo. yo. Sí. Perfecto, turnos. Turnos. Yo no puedo dejar de escuchar lo que dice
el doctor Luis Alberto y no dejar de preocuparme. Les voy a decir por qué. Yo sí estoy preocupada, no me sorprende en lo absoluto que EPS quieran pasarse y estén prestas incluso a colaborar con esta reforma. Y de nuevo voy a expresar mi preocupación de que sea un gobierno de izquierda el que tal vez esté haciendo la reforma a la salud, que va a terminar en una reforma a la salud más regresiva que el sistema de salud que tenemos actual, reconociendo que este sistema produce profundas desigualdades. Y les voy a decir por qué. Porque si yo soy una EPS que en este momento tengo una prima restringida, no le puedo cobrar a la gente dependiendo de cuál es su riesgo, ¿cierto? Si es más viejo no le puedo cobrar, si es mujer en edad de quedar embarazada no le puedo cobrar más, si es niño menor de edad no le puedo cobrar más. La prima es la que me dan y esa es. No puedo eximir por preexistencias, no puedo evitar la movilidad, no puedo básicamente operar como un seguro de salud privado, ¿cierto? Y de repente me están diciendo, todas las capacidades que correctamente, como acaba de decir el doctor Luis Alberto, se han perdido en el sistema público durante varios años, justo porque le apostamos a este modelo, van a querer ser recuperadas. Mientras se recuperan, va a poder operar un sistema privado que obviamente va a tener todas las capacidades que el sistema público no ha podido adquirir durante 30 años y que va a comenzar a adquirir. ¿Qué creen que va a pasar? Que estas EPS se van a transformar en empresas prepagadas o en seguros privados con toda la capacidad que han adquirido durante estos 30 años y van a prestar, ¿qué? Primas con cobros diferenciales dependiendo de riesgo, con preexistencias para no cubrir las cosas que no quieren cubrir y ofreciendo sistemas prestación de servicios mucho más eficientes, etcétera, mientras recuperamos la capacidad pública que hemos perdido durante 30 años. Entonces yo sugiero que tal vez la mejor forma de hacer una transición a un sistema menos mercantilizado de la salud y etcétera, no es acabando con todo lo que hemos construido durante 30 años, manteniendo un sistema, cuando ustedes dicen mercantilizado y privado, piensen que como funcionan hoy en día las EPS es con bastantes restricciones comparadas con cualquier otro servicio privado de prestación o de aseguramiento en Tatiana, salud. Juliana, ¿puedo intervenir? Hágale, Sí, señores, voy a decir una cosa. Sí. Sí, que el doctor Ramón y el doctor Germán Estoy, también intervenir. yo, Por yo favor, había pedido les pido primero la que palabra. sean muy concisos y resumidos, porque quiero darle No. la palabra a dos personas que nos han escuchado toda esta noche para que Vale. hagan sus preguntas respectivas y para que cerremos ya con conclusiones muy resumidas. Juliana, Diga, seguía ahí digamos, en el orden de solicitud de palabra, así que me lo voy a tomar un momentico. Mire, es que la doctora Tatiana está planteándose una situación que realmente no es real, por la siguiente razón. Es que realmente la salud o la medicina prepagada en Colombia y los seguros no supera el 4% de la población colombiana, que es una población que es privilegiada y que tiene la posibilidad de pagar un seguro que corresponde, digamos, en términos claros a casi para algunas cosas, y ella lo dice, ellos también hacen ciertas diferenciaciones de acuerdo al riesgo, pero más o menos están pagando o recibiendo por un grupo familiar cerca de 10 UPC, entre 10 y 11 UPC anuales, 12 millones de pesos al año más o menos. Y yo me pregunto, ¿cuántos hogares colombianos pueden precisamente hacer ese tipo de adquisición? En realidad, la población colombiana no está en capacidad de pasarse a un sistema privado porque el sistema público no funciona, sino hace rato que lo estuvieran haciendo. De hecho, eso es lo que es una de las cosas que nosotros vemos. O sea, la gente se muere porque no tiene plata para ir a una prepagada para que la atiendan rápido y mucho menos para hacerlo de manera privada. Entonces, eso puede ocurrir en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, pero en Colombia, donde la gente no tiene
recursos para comer, para poder ir, digamos, poder ir a hacer reclamar los Hernán, medicamentos. así sea un 10% más de la población, no tiene que ser todos. Eso es lo que crea las dos capas. Puede ser hoy en día es el 5% de los colombianos. No, pero Ramón Abel, lo que pasa es que hay que ponernos en el contexto donde estamos en Colombia. Hombre, miren, de verdad a veces hay Sí, pero muchos es que los seguros pacientes no que no tienen que van. ser de 12 millones por familia al año. Pueden ser seguros más baraticos, también los hay. No tienen No, que ser tan Ramón, caros. eso como ocurre en yo Brasil. conozco, Claro, no total. conozco mucho, la verdad es que no los conozco y es muy difícil que Los un planes seguro, complementarios. no, pero es que los planes complementarios se basan sobre, digamos, la Por atención de eso, EPS, es decir, sobre los recursos de la ADRES. Aquí no se puede plantear un que los seguro seguros privado, privados puedan montarse sobre los recursos públicos, porque entonces no, no listo, son seguros privados. póngale un seguro ¿Ves? privado de 6 millones por familia al año, que es limitadito, con red Eso es cerrada, altísimo, eso ¿no? es O de altísimo, Ramón 3, Abel. o de Mire, es que 3, pero nosotros, eso es irse del país, porque es que realmente nosotros estamos, Ramón Abel, en una situación donde la gente no se va desde Bosa hasta el centro a reclamar los medicamentos porque no tiene para el de Transmilenio. acuerdo, Hernán, pero eso es Entonces, el por 80% eso, de los colombianos. No, déjeme pero al 10% o al 15% siquiera. Ahí no, están las no, dos no, Ramón capas. Abel, y más ahora que estamos en una situación económica tan crítica. Hombre, vamos a ser reales. Los médicos han dejado la medicina prepagada precisamente por eso, porque no tienen la plata para pagarle, entonces prefieren decirle al compañero, atiéndame. Los médicos que son privilegiados dentro de esta sociedad y ganan un poco más, sobretrabajando, porque el promedio laboral de los médicos y de los profesionales de la salud es entre 14 y 16 horas al día, y para poder obtener unos recursos mínimos. Y usted me va a decir que si los médicos están dejando la medicina prepagada, que otros van a llegar y entonces vamos a aumentar los seguros privados. Pues eso ocurrirá, en Europa, en los sitios donde hay dinero. En Colombia, Germán, hombre, de las verdad, desigualdades mira son muy solo el grandes. sistema educativo, mira el sistema educativo colombiano. La gente está dispuesta a pagar un colegio privado de mala calidad sobre ir a la educación pública de mejor calidad, ¿cierto? Por obtener unas cosas que son adicionales al servicio público. Por ejemplo, prioridad en la fila. O sea, de verdad estamos apostando la equidad fundamental sobre la que estaba planteada, que todos estemos en el mismo bus. Eso es importante, que todos estemos en el mismo Tatiana, bus. pero tú te planteas un sistema encima o montado sobre el sistema público, sobre los recursos públicos, y eso no lo podemos permitir, porque es lo que están haciendo precisamente las prepagadas. Entonces, Sanitas y Colsanitas le dice, hombre, está en la misma EPS, lo atiendo por Colsanitas, ahí, como tú mismo lo dijiste, se genera un tema de hotelería, de prioridad, de rapidez en la atención, pero hacen el recobro a la EPS para poder montarse sobre los recursos públicos del sistema de salud. Entonces, una situación Absolutamente. bien crítica. Exacto, ¿Ves? eso es lo que ocurre hoy en día. Eh, Por eso hay que tocar exacto. es si vamos a ir a la equidad, toquemos eso, toquemos las prepagadas y toquemos los planes No, complementarios. porque es que no se le puede violar el derecho a las personas que si quieren adquirir un seguro privado, lo hagan. Eso es ilógico y además va en contra del orden constitucional, la libertad para poder tomar esa decisión. Pero más allá de eso, y si te refieres, por ejemplo, a los regímenes de excepción, pues los regímenes de excepción son unos derechos adquiridos que van mucho antes de la ley 100. Entonces, también tenemos que plantearnos el orden constitucional en esta situación, ¿no? Bueno, antes de ir a conclusiones, quiero dar la palabra a dos preguntas. Quisiera dar más preguntas al público, pero nos hemos pasado un poco de tiempo. Le he dado la palabra a Claudia Ramírez, que ha estado desde el primer momento en nuestro space. Claudia, tenemos 4 expertos de lujo en este panel. ¿Qué dudas o qué inquietud te genera la reforma a la salud? Bueno, buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Perfecto, bueno. Sí. Mil gracias por la participación. Básicamente, bueno, yo soy médica, ginecóloga, mastóloga, trabajo con EPS, trabajo con institución hospitalaria, y mi pregunta va para el doctor Luis Alberto, para el viceministro. Y
se relaciona con lo siguiente. Cuando usted menciona las figuras de médico de familia, las redes integradas de atención, clínicas de diagnóstico rápido, todo eso es mi diario vivir en mi EPS, en la EPS con la que yo trabajo. ¿Cuál sería la diferencia entre una figura estatal a la figura administrada por la EPS? Porque yo no encuentro absolutamente ninguna diferencia. Acá el problema es de manejo de los recursos económicos, porque yo lo que estoy percibiendo es una figura alterna para hacer absolutamente lo mismo, pero que no sea el régimen privado el que maneje los recursos, sino que sea el régimen estatal. Pero hay EPS y que eso es lo que deberíamos replicar por todo el país. Hay EPS que sí están haciendo la tarea del ministro, ustedes lo saben acá en Antioquia, cómo están, en qué nivel estamos en el desarrollo de la salud. Entonces quisiera saber cuál puede ser la diferencia o los beneficios que usted encuentra con respecto a estatizar la salud. Mil gracias. Mira, Claudia, muchas gracias por la pregunta. Primero, aquí hay que partir de, digamos, de una condición. El sistema de salud colombiano es un sistema público, financiado por recursos públicos, específica, provengan de las cotizaciones que hacemos quienes tenemos un empleo o de los impuestos generales o del sistema general de participaciones. Y esos recursos hoy los maneja Estoy un en privado. el teléfono en el Space. ¿Me escuchan? Hoy los manejo. Sí, ¿estás? Hoy los maneja. Aló. Ah, ya me ¿Me di cuenta. escuchan? Herman, Cierra el micrófono. ¿puedes apagar el micrófono un momento? Espérate que voy a, les di esta parte estuvo buena Bueno, la final. aló. Ya te llamo. Aló. Herman. Aló. Bueno, entonces les decía que sí, o sea, hoy hay unas EPS que han hecho una tarea buena. Y yo pertenezco a una de ellas, ¿cierto? Si no, no estaría contando el cuento como les dije anteriormente. Y por eso queremos que esas capacidades que se tienen, pues no se pierdan, que se trasladen al nuevo sistema. Y por eso a las EPS se les abrieron unas posibilidades de que sigan por un periodo importante en las que sobrevivan, porque en varias proyecciones que se han hecho con equipos de analítica, de predictiva y demás, pues en el corto plazo no existirían las EPS como va evolucionando el actual sistema. De hecho, EPS buenas, sin decir nombres, hoy no quieren recibir un solo paciente. De EPS que obviamente se están liquidando. ¿Por qué no las quieren recibir? Porque se les aumenta, entre comillas, su siniestralidad y obviamente están entrando en rojo. Y también porque con las normas que encontramos, pues los están desconcentrando. Entonces, EPS que tienen sus fuertes, por ejemplo, aquí su concentración en Bogotá, hoy les están apareciendo afiliados en La Guajira, en el Cesar, etcétera, obviamente donde la, entre comillas, gestión de riesgo, pues se le hace mucho más difícil. Por eso parte de la transición, los invito a que lean el artículo 149 del proyecto de ley que habla del régimen de transición y evolución hacia el sistema de salud, donde se plantea una transición ordenada, donde inicialmente las EPS que están vigentes, que están en bajo riesgo, que son muy pocas, hay que decirlo, pues obviamente se concentren en unos territorios y con ellas se haga un tránsito tranquilo hacia el nuevo sistema de salud, donde obviamente hay unos pilares fundamentales y me tengo que referir de nuevo al derecho fundamental. Hay un principio de los derechos fundamentales que es la progresividad y no regresividad. Entonces las personas que hoy están siendo atendidos, que estamos siendo atendidos, pues continuaremos siendo atendidos y hay, digamos, un plan de transición donde hay un objetivo principal que tiene dos factores. Uno, garantizar el cuidado, la continuidad en el cuidado de las personas y otro, garantizar un flujo de recursos adecuado a los prestadores para que los prestadores puedan pagar a los trabajadores, a los proveedores, a los laboratorios, etcétera, y poder transitar de manera ordenada hacia el nuevo sistema de salud. Ok, Camilo, por favor, espero que con tu pregunta seas un poco conciso y corto para cualquiera de nuestros 4 expertos. Cuéntanos cuál es tu duda o inquietud sobre la reforma de la salud. Bueno, muy buenas noches. Yo simplemente soy un ciudadano más. A mí la verdad lo que me preocupa un poco y lo que han dicho figuras como por ejemplo el ministro de Educación, el otro era exministro de Salud, Alejandro Gaviria,
es respecto al diagnóstico y escuchando, pues aunque entiendo que Herman no es propiamente parte del Estado en este momento, pero con preocupación he escuchado durante todo el debate muchas suposiciones que hacen, como por ejemplo esta última parte que estaba mencionando, que por ejemplo nosotros no somos un país rico, entonces que por eso las aseguradoras no van a prosperar porque la gente no va a tener. Lo que hablaba en ese momento Tatiana y demás, mencionaba que, por ejemplo, por eso tenemos educación privada y se pagan clubes, o sea, este es un país pobre, pero que tiene mucha desigualdad y pues de alguna forma eso que él menciona, en última, lo que le está dando la razón que tenemos unas brechas gigantes, pero lo que me preocupa a mí personalmente es que se habla a partir del, pues como del prejuicio, de la hipótesis y pues parece, por lo que dice o lo que menciona, como que no tienen unas cifras claras y un diagnóstico claro al respecto, ¿cierto? Es decir, en el marco general respecto a que hay problemas en el sector salud, que lo han habido, que en el marco general del país tenemos corrupción, que hay desigualdad, eso estamos completamente claros, ¿cierto? Pero en ese mismo contexto, lo que decía Tatiana, y yo estoy completamente de acuerdo con ella, que los estatutos, estas normas, estos proyectos de ley que se pretenden pasar como la panacea y lo que lo va a solucionar todo y de un momento a otro nos vamos a volver en el primer mundo por esto, pues yo creo que dista demasiado, están digamos que apuntando muy alto. Entonces ya la pregunta puntual, y me disculpan, estaba haciendo el contexto, es ¿cuáles son las cifras? ¿Qué estudios se basaron, por ejemplo, a niveles internacionales, a niveles nacionales, para simplemente descartar el sistema de salud como lo conocemos hoy en día? Por ejemplo, el tema de las fechas, también lo que habla el viceministro es preocupante porque dice, oiga, no tenemos claridad acerca de 10 años en la norma, en lo que alcanzo a leer y pues en lo que yo me dedico particularmente, que es a temas tecnológicos. Por ejemplo, hablan de un sistema de salud, de un sistema de información aparentemente muy robusto, pero no dicen, por ejemplo, quién va a aceptar una autorización, quién la va a rechazar, en qué momento los sistemas de información, cuáles van a ser sus capacidades técnicas. Entonces, pues, en mi visión, que por supuesto seguramente está muy sesgada, pero veo mucha improvisación, entonces yo no veo ahí unos estudios claros, parece un mal diagnóstico. Entonces, ¿en qué se basaron para sacar, digamos, que esta normatividad o este proyecto de ley, me disculpan, para, y digamos que con los prejuicios que hay, un tanto de sesgos filosóficos al respecto del sector salud? Yo quisiera contestar eso para Camilo. ¿Puedo? Sí, señor, sí, siga, viceministro. Bueno, sí, yo los invito a que revisen la exposición de motivos que hay ahí, digamos, suficiente información sobre el diagnóstico. Pero me voy a referir a dos o tres cosas del diagnóstico. Primero, los sistemas de salud tienen unos indicadores trazadores que dan cuenta de qué tan bien o mal está siendo eficaz, es decir, de qué tanto está cumpliendo el objetivo de un sistema de salud. Entonces, hay uno que es muy, muy crítico, es la mortalidad materna. Entonces, tenemos hoy unas tasas de mortalidad materna que antes del 93 venían transitando una senda de disminución. Venían, digamos, entre comillas, como por una especie de carril, de canal de disminución. Pero más o menos entre el 95 y el 96, esa senda se detuvo, ya no disminuye la mortalidad materna en el país, sino que se sale del canal que traía. Y entonces cuando se hace la revisión de qué fue lo que pasó, cuál fue la intervención que hubo, pues obviamente hay una respuesta, y es que se empezó a implementar la Ley 100 del 93. Y entonces esta mortalidad materna que se sale del canal que traía podía ser atribuible a los efectos de la Ley 100. Y esto pasa también con la mortalidad infantil, esto pasa también con patologías que emergieron de un momento a otro y que se frenó, digamos, su disminución. Eso en el aspecto epidemiológico. Y también cuando nos comparamos con otros países, que es también lo que plantea Camilo, por ejemplo, en mortalidad materna, hoy ponemos más muertes maternas que Costa Rica, que México, que Cuba, que Chile, que Brasil, incluso nos estamos peleando el último lugar con Brasil. Y lo mismo pasa en los otros indicadores trazadores que dan cuenta de un sistema de salud. Y también tenemos hoy mortalidad temprana
entre 30 y 70 años por mala gestión individual de riesgo, sobre todo en enfermedades crónicas. Se ha incrementado de manera importante la mortalidad en este segmento de la población. Hay varios indicadores de esos, pero hay otros indicadores financieros que el énfasis, si se quiere, es en la financiación. Y entonces hoy tenemos pues un lastre importante que ya lo ha denunciado incluso la Contraloría General de la República en varios años atrás, donde le hace varios memorandos de advertencia al gobierno nacional y entonces le dice, venga, yo estoy viendo que los recursos públicos de destinación específica para la salud, pues no están siendo lo mejor gestionados posible, porque usted gobierno pone unos indicadores de margen de solvencia, de patrimonio adecuado, de capital mínimo, etcétera, y yo veo cómo de manera global en régimen contributivo y régimen subsidiado, estos indicadores están negativos. Y entonces eso haciendo énfasis en que ya se le había dado 7 años, desde el 2007 hasta el 2014, a las EPS para que en 7 años mejoraran sus indicadores financieros. La respuesta del gobierno fue prorrogar otros 7 años para que las EPS mejoraran sus indicadores financieros. Han habido más de 18 decretos que han sacado los anteriores gobiernos tratando de facilitar el cumplimiento de los indicadores financieros a las EPS que, como les digo, manejan recursos públicos de destinación específica. Y obviamente todas las historias que ya nos conocemos, los hechos que conocemos de lo que ha pasado con Saludcop, con Medimás, con Café Salud, etcétera. Hoy tenemos unas EPS que están en riesgo alto, que tienen una población importante y si este estado fuera serio, estas EPS ya estarían liquidadas, pero obviamente no se ha procedido a liquidar porque esto crea una crisis sistémica, ¿cierto? Como ya decíamos ahora, las otras EPS no quieren recibir estos afiliados. Entonces aquí estamos ante, digamos, una situación, no hacer nada. No hacer nada será siempre una posibilidad. No hacemos nada, entonces seguimos esperando que la gente se muera, que haya mortalidad materna evitable, que la gente sufra, que sigan existiendo las mismas barreras de acceso, que sigan creciendo las inequidades entre las áreas rurales y rurales dispersas con los centros urbanos y que también en los centros urbanos sigan aumentando la mortalidad materna, porque también ojalá les pudiera mostrar unos mapas donde se ve claramente dónde se concentra la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Entonces, obviamente tenemos que intervenir. Si esto es un Estado social de derecho y si esto es una democracia, pues obviamente tenemos que avanzar en la solución de los problemas que tiene la población. Y aquí hay una propuesta importante, relevante, que de alguna manera ha reconocido a nivel internacional la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, entre otras instituciones que vienen apoyando, digamos, la evolución del actual sistema general de seguridad social con miras a 3 cosas que repetimos en cada intervención y con esto me voy despidiendo. Lo que queremos con esta reforma es avanzar en el goce efectivo del derecho fundamental a la salud de manera universal para todos, no para los que tenemos capacidad de pago, para los que tenemos posibilidad de prepagada o no. Y también de paso, yo los invito a que no estigmaticen el sector público. Yo soy de universidad pública, de la Universidad de Antioquia, a mucho honor. Y me creo, pues, y considero que soy un buen profesional. Entonces, no creo que esos estigmas a la educación nos ayuden mucho. Y Doctor, tenemos también una intención, ya voy a terminar, Juliana, otra intención adicional es avanzar, trascender de la gestión individual del riesgo, de la atención de la enfermedad que llega ya cuando poco se puede hacer, queremos trascender hacia el cuidado integral de la población. Eso tiene que ver también con actuar con otros sectores del desarrollo social y económico a nivel territorial y nacional sobre los determinantes y poder avanzar en un modelo preventivo y predictivo. Y finalmente, tiene un objetivo central también esta reforma y es proteger los recursos. No podemos permitir que se sigan perdiendo los recursos como se están perdiendo en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Muchas gracias. Viceministro, muchas gracias a usted y a todos nuestros 3 expertos adicionales que estuvieron aquí acompañándonos. Yo quisiera cerrar con ellos porque pues empezó el debate, finalmente ayer se conoció apenas el articulado, no solamente un debate de fondo de los temas, de muchos temas que ni siquiera alcanzamos a tocar aquí porque la reforma es densa, es una reforma total al sistema y que se va
a empezar a debatir pues en las próximas semanas, sino también de forma, porque también hay otro debate si se tiene que erradicar o tiene que tramitarse por la comisión primera o séptima, en fin. Yo quisiera pues ya que el viceministro ya concluyó por su parte, que nuestros tres expertos que quedan también concluyan con en qué consideran ustedes que el Congreso debe centrarse en el debate y en la discusión de esta reforma a la salud, perdón. Tatiana. Sí, yo creo que el Congreso debería centrarse en que independientemente, y les digo, yo no soy partidaria necesariamente de un sistema mixto o privatizado, como algunos lo podrían llamar, como el colombiano, pero lo que sí hay que reconocer es que este sistema en el que nos hemos invertido muchas personas, casi todos los que estamos acá, definitivamente los panelistas, durante 30 años ha acumulado unos aprendizajes que han acumulado otros sistemas, por ejemplo, públicos en otros lugares del mundo, que de verdad hacer borrón y cuenta nueva tal vez no es la mejor alternativa para avanzar en un mejor sistema más equitativo para toda la población. O sea, los aprendizajes de la apuesta que por equivocada que haya sido en su momento, en los 90s, hayamos tenido, ya acumuló unos aprendizajes. Y esos aprendizajes fueron aprendizajes de un sistema mixto, de un sistema en donde lo público y lo privado conviven. Por más de que nos parezca que eso debe o no debe convivir, esos son los aprendizajes que nosotros hemos acumulado. Irnos a un sistema totalmente distinto, que se parezca a, en teoría, los sistemas de muchos otros países que han hecho una trayectoria por los mismos años con un sistema público, significa comenzar a aprender de nuevo. Y yo sí quisiera que nos pusiéramos de acuerdo en qué significa construir sobre lo construido, porque eso significa estar de acuerdo en lo que hemos construido. Y yo creo que en el sistema colombiano lo que hemos construido es público-privado. Ok, doctor Germán, cuénteme usted en qué considera que el Congreso debe centrarse en ese debate. Bueno, yo quiero empezar por definir la intervención en lo siguiente. Primero es que no, alguien habló de un sistema estatal exclusivamente. Y pues hay que hacerle la aclaración a la gente que no, que se trata de un sistema público, que no es completamente estatal, que no estamos buscando que se estatice todas las instituciones que prestan los servicios de salud. Eso no es lo que plantea la reforma. Es un sistema público con participación, como lo dijo la doctora Tatiana, de las empresas privadas. Entonces, hay que aclarar porque hay unas grandes diferencias allí. En segundo lugar, pues lo que no debe eliminar el Congreso de la discusión y donde no se podría situar ningún lugar a duda en la discusión es que los trabajadores de la salud debemos estar en la reforma, y lo digo porque muchos congresistas ya se están planteando que no se puede plantear una reforma de salud con la reforma laboral que le atañe a los trabajadores de la salud. Es decir, nosotros somos el pilar fundamental del sistema de salud y tenemos que hacer parte de esta reforma. Y no nos pueden, digamos, excluir como lo están planteando algunos congresistas. Y yo creo que sí, que ahí se pueden mejorar muchísimas cosas, es decir, se pueden definir elementos con respecto a los fondos, a algunos manejos en particular, pero yo creo que en principio la reforma va con unos ejes fundamentales que son claros. Allí la doctora Tatiana decía, vamos a eliminar todo y borrón y cuenta nueva, y yo veo que no, que se está precisamente partiendo de la experiencia de 30 años para entender que la intermediación es la que nos tiene en esta situación. Entonces, pues allí el Congreso tampoco puede eliminar la discusión sobre la intermediación financiera. Y precisamente durante 30 años que llevamos y después de la ley estatutaria nos hemos dado cuenta que sigue en un deterioro muy importante
de las formas, de las condiciones laborales de los trabajadores de la salud. Y pues yo creo que ya es hora de que hagamos una reestructuración del sistema defendiendo esos pilares que son los trabajadores de la salud, las redes de hospitales públicos y cambiar la vocación del sistema, ¿no? Finalmente, usted, doctor Ramón Abel, ¿en qué se debe centrar el Congreso en este debate? Doctor Ramón, tiene el micrófono apagado. Parece que se nos fue el doctor Ramón. No, aquí estoy, qué pena. Yo Sí, pensé que lo tenía el habíamos micrófono. aburrido. No, estoy aquí embelesado con la discusión. Quería decir que el mensaje es que hay una responsabilidad muy grande con el futuro de la salud en Colombia, porque ese cambio disruptivo drástico del que hablaba Tatiana, yo sí creo, Germán, que es un cambio disruptivo. El tema del recaudo, de la mancomunación puede que se mantenga, y eso lo ha señalado la ministra, y construir sobre eso es lo que el gobierno da a entender que están preservando para construir sobre eso. Pero en la función de financiamiento, lo que es la compra de servicios para transformar los recursos desde ADRES hacia la prestación efectiva de los servicios, esa función de financiamiento, ahí sí hay unos cambios de fondo, y son unos cambios disruptivos que pueden generar unos traumatismos muy grandes en el sistema y en la atención de la gente, en el acceso de las personas, y pues para utilizar el cliché, en el goce efectivo del derecho a la salud. Entonces, si vamos a pasar a un sistema en el que no vamos a ser capaces de controlar el costo, porque los recursos son finitos y no podemos asumir que el derecho no tiene restricciones, eso es un espejismo que nos va a llevar al abismo. Entonces, si vamos a asumir que no se necesitan esos controles, el sistema va a colapsar y se va a terminar violando en una manera mucho más profunda y mucho más extensa ese supuesto goce del derecho a la salud, que es el que nos está motivando a hacer esta reforma tan sustancial. Entonces, si la vamos a hacer, es para que mejoremos. Y me parece que hay un riesgo muy grande allí, y el mensaje para los honorables parlamentarios es: tengan mucho cuidado con esto, analicen todos esos síntomas y signos que hemos descrito, los síntomas que describe el señor viceministro, que están en la exposición de motivos, en el anexo técnico, son síntomas, pero entonces tratemos de resolver esos síntomas entendiendo muy bien las causas, y no simplemente diciendo cambiemos esto que no funciona por otra cosa a ver si de pronto nos funciona. Más bien, yo soy absolutamente estoy a favor de soluciones más incrementales. Obviamente, no hacer nada no es una opción, como lo repite con frecuencia la ministra, estoy de acuerdo con eso, pero sí me parece que un cambio tan drástico en la política podría generar unos costos mucho más grandes y unas pérdidas mucho más difíciles después de recuperar, que hacer un cambio más gradual. Gracias, doctor. De nuevo agradezco a nuestros 4 expertos que nos acompañaron en este space que estaba calculado por 1 hora y llevamos 2 ya. Excelente. Hasta aquí ya cierro esto. También agradezco a las más de 1000 personas que se conectaron. Los invito a seguir las redes sociales y la página de la revista Cambio, no solamente para ver informes y análisis de esta reforma a la salud, sino de todas las reformas que se vienen en términos laborales, pensionales. Vamos a seguir haciendo más espacios como estos. Que estén muy bien. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, feliz noche para todos. Muchas gracias, lo mismo. Adiós Gracias, a todos, hasta gracias luego. por escuchar.